Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta nueva semana para seguir analizando la realidad económica nacional y lo que viene ocurriendo fundamentalmente con un análisis post-paso, es decir, después de las elecciones primarias y con todo lo que eso conlleva, básicamente desde el punto de vista económico, con la reacción después del duro golpe que tuvo el oficialismo en las urnas. Cómo intentó reacomodarse, vimos las disputas, las tensiones políticas que se generaron incluso dentro del propio oficialismo y también, ¿por qué no hubieron tensiones también económicas donde desde algún punto de vista se le pedían cambios en el gabinete económico, cambios en las políticas económicas y vimos que el gobierno reaccionó? No sabemos todavía si para bien o para mal, pero está claro que reaccionó con una batería de medidas y todavía quedan medidas por anunciar. Vimos los incrementos en el salario mínimo vital y móvil, el bono para jubilados con el incremento correspondiente, créditos a tasa cero para asalariados, por ahí dando vuelta un proyecto de ley donde se aumentarían los salarios sector público y sector privado por decreto, también un proyecto del oficialismo a cuenta de futuras paritarias. Es decir, hoy pareciera ser que la economía se está despertando después de las primarias. Y fundamentalmente la idea hoy es hablar del impacto que todo esto va a tener. Y si uno analiza la rica historia económica que tenemos los argentinos, uno ve ciertas similitudes con algunos procesos económicos del pasado. La idea hoy es conversar con una persona a quien es un placer nuevamente volver a entrevistarlo, quien tiene una riqueza intelectual increíble desde el punto de vista económico, y le damos ni más ni menos la bienvenida que a Ricardo López Murphy. Bienvenido, Ricardo, a Chat Económico. Un gusto de hablar con ustedes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, un poco decía recién que el gobierno recibió un cimbronazo en las urnas después de las primarias y reaccionó desde el punto de vista económico con una serie de medidas, y hay algunas que todavía, caso de IFE y demás, están en estudios. Me olvidaba el incremento también del salario mínimo vital y móvil, además de la suba de ganancias. Un poco cómo entendés toda esta serie de medidas que está lanzando el gobierno, si va a modificar un poco la economía, si va a reactivar la economía y si realmente son acertadas. A ver, yo creo que lo que había que hacer básicamente era darle un impulso a la inversión y al empleo. Ninguna de estas medidas va en esa orientación, o sea, son medidas más para conformar sectorialmente algunos segmentos de opinión, pero no tienen la intención de crear condiciones para una expansión productiva. Argentina lo que tiene no es un problema de demanda, tiene un problema de oferta, tiene un problema de desinversión, de falta de trabajo formal, de baja participación laboral. Ninguno de los problemas que acabo de mencionar se arreglan con esta medida. En realidad habría que haber hecho un shock de inversión y un shock de empleo productivo, que es lo que está faltando, y para eso hay otras políticas que las que se están siguiendo. De todas maneras, creo que la intención del oficialismo es hacer de Papá Noel un mes antes de las elecciones, tratando de revertir el resultado negativo que tuvo en el comicio de las PASO, y mi sensación es que esto no va a ocurrir, porque el enojo no está básicamente por una cuestión de que se ha afectado la dignidad de los argentinos, con las festicholas de Olivos, con el vacunatorio VIP, con los juicios VIP, con una política educativa terrible que nos dejó sin clases 1 año y medio, con una política sanitaria muy ineficiente que nos ha creado decenas de miles de muertos, y creo yo con una orientación general de enfoque de las políticas públicas que va a contramano de las posibilidades y de las oportunidades de Argentina. No creo que eso lo revierta estas medidas que lucen desesperadas, lucen el acto de un gobierno que no acepta y no puede creer que ha perdido las elecciones
y que siente un enorme temor de tener que enfrentar muchos de sus integrantes a la justicia cuando pierdan los privilegios del poder político. Muchas de las medidas que estamos viendo ahora sabemos que tienen un tinte electoral y cortoplacista, pero puede que toda esta situación económica que se está dando con esta velocidad en los últimos días nos puede traer un problema mayúsculo a fin de año. Es verdad que la situación de escasez de reservas, las reservas son muy bajas. El crecimiento de la masa monetaria es fenomenal y sobre todo el crecimiento del endeudamiento del Banco Central con el sistema financiero. Hemos pasado los 43.000 millones de dólares. Es esa situación que se asimila muy bien a la que teníamos previamente a la hiperinflación del 89 o a los trastornos del 75, lo que está sobre la mesa. Yo creo que esa excesiva deuda colocada en los bancos pone en riesgo a todo nuestro sistema financiero y a la macroeconomía, en riesgo de una crisis de confianza y en consecuencia un desborde de la política cambiaria. Me parece que están jugando con fuego en la puerta de la Santa Bárbara. Y eso no es inteligente, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. Sí, mucho más cómo se está dando la situación, incluso hasta a nivel internacional, cómo se está manejando la economía en cualquier país del mundo, salvando algunos casos específicos o especiales, como es el caso de Venezuela, pero muchos países con un incremento en la política monetaria, países que han tenido problemas inflacionarios y están tomando medidas al respecto para ajustarlo, no hablando del nivel inflacionario que tiene Argentina, pero al margen de esto estamos hablando de países que tienen ese margen de maniobra que Argentina hoy lamentablemente no lo tiene. Exactamente, nosotros carecemos de moneda, la nuestra es una cuasi moneda, y carecemos de crédito, que esto es más importante que carecer de moneda. Y sobre todo, tenemos una gran exposición a Brasil. Fíjese que el ministro de Economía de Brasil ha sugerido que nos vayamos 2 o 3 años al Mercosur. Imagínese lo que es pertenecer a una asociación de este tipo y que el socio más grande le diga a usted, ¿por qué no se va un rato del club hasta que se ordene? No fue un comentario amistoso, pero quiero señalar con esto la lectura que hay en el exterior de nuestras desventuras. Por eso esta actitud de Papá Noel no es la más indicada, ni es el lenguaje correcto. Es decir, esa idea que con platita nos perdonan la corrupción o los escándalos, tampoco es sano. Creo yo que todo ese marco referencial le ha hecho mucho daño a la Argentina y vamos en esa línea en una dirección muy equivocada. Tal cual, tal cual. Un poco recién hacías mención a lo que por ahí quizás había ocurrido en la década del 70 o también en la década del 80, haciendo cierto paralelismo. Me gustaría que charláramos un poquito de eso. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos en el segundo bloque. Segundo bloque de Chat Económico por Señal U, el canal, como dije al principio, de la Universidad Nacional de Cuyo. En el día de la fecha, conversando nada más y nada menos con Ricardo López Murphy, veníamos haciendo un análisis de la realidad económica pospaso y todo lo que puede llegar a generar las medidas de política económica que está implementando, que está anunciando, más que implementando, el gobierno nacional. Pero Ricardo había hecho un paralelismo con parte de la década del 70 y parte de la década del 80. Estamos repitiendo los errores cuando ya conocemos los resultados de lo que ocurrió allá por esos años. Y Ricardo, te quería consultar en base a esto, ¿cómo lo ves? Hay mucha gente joven que nos escucha. En el año 75 lo que ocurrió es que la coalición de gobierno, que era un gobierno peronista como este, se descompuso, es decir, entró en un proceso de conflictos internos enormes. Ustedes acuérdense
digamos, el antagonismo entre López Rega y los sindicalistas, el Rodrigazo, pero un rasgo de esa época que es muy importante para ahora era la pérdida de reserva del Banco Central y sobre todo el desborde del déficit fiscal y lo que yo llamaría la atención, que fue la corrida, la desesperación de la gente de huir del peso. Yo digo, hay tres similitudes con esa época. La descomposición de un gobierno peronista que se veía derrotado al final del ciclo, es decir, iba a haber elecciones allá por septiembre, octubre del 76 y las perdían. Había desesperación por esa situación, una situación fiscal muy desordenada y una escasez de reserva del Banco Central. El otro episodio que yo cité tiene otra diferencia con este, que es que la coalición del gobierno de ese entonces, que era el presidente Alfonsín, no estaba desarticulada, pero se había acumulado una deuda interna en los bancos del Banco Central de una magnitud muy similar a la actual. Los que recuerdan el 6 de febrero del 89 fue un momento donde la escasez de reserva del Banco Central lo obligó al doctor Machinea a liberar el tipo de cambio. Y ahí fue cuando empezó el fenómeno de descontrol, porque aunque liberara el tipo de cambio, no había forma de renovar la deuda que se vencía y la desesperación de la gente lo llevaba a comprar dólares a cualquier precio. Digo, sí. Ni quiero mencionar los precios de esa época para que la gente no se asuste, pero tanto en el 75 y estábamos en un programa, estábamos con un plan económico en esa época. Efectivamente, en ese momento había un plan, pero que la razón central de su desarticulación tuvo que ver con un fenómeno que hoy tenemos, que es la enorme acumulación de deuda interna en los bancos. Claro. Y la necesidad de renovarlas prácticamente todos los días, como ocurre hoy con los PASES y las LELIC. Y es difícil saber exactamente por qué, pero probablemente fue el ataque a la tablada que puso a mucha gente muy nerviosa. Puede haber sido la razón, pero el hecho de que el Banco Central no tenía reservas de divisas, muy parecida a la situación actual, frente a esa masa de deuda que tenía el Banco Central, produjo la corrida que derivó en la famosa hiperinflación que alcanzó 5.000% en julio del 89 contra julio del 88, y que costó derrumbarla porque acuérdese usted que los primeros planes del presidente Menem fracasaron y la inflación llegó a 21.000% marzo de 1990 contra marzo de 1989. Por eso no es una cuestión para estar jugando esta combinación de circunstancias. Recuerde las del 75 y las del 88-89, porque en ambos episodios hubo esta percepción de que el gobierno perdía el control de los hechos, probablemente en el primero muy influido por la crisis política, en el segundo muy influido por la crisis financiera. Pero de todas maneras, mi advertencia tiene una raíz histórica y dada los jóvenes no recuerdan, estamos hablando de episodios ocurridos hace 33 años o hace 46 años, pero hay mucha gente que está viva que los recuerda y va a hablar y va a contar Entonces, la prudencia cuando no hay reservas, cuando hay mucho déficit, de hacerse el Papá Noel festivo, yo creo que es imprudente. Ese es mi único comentario. Sí, y un poco también veníamos viendo en las últimas semanas, cuando se conoció el dato de inflación del mes de agosto, que dio un 2,5, y veíamos cómo funcionarios nacionales festejaban un 2,5 porque venía creciendo a tasa decreciente, y ya se está empezando a comentar
que probablemente septiembre esté un 3% o por arriba un poco más, y ya genera preocupación con todos los programas que hay hoy en día, con precio de los combustibles congelados, tarifas de servicios públicos congeladas, con un dólar relativamente domado, y por el otro lado también con programas tipo Supercerca, donde el rubro de alimentos está más que condicionado. Es algo, yo diría, bastante peligroso, y que lo vamos a hablar en el último, perdón Ricardo, en el último bloque. Hacemos una brevísima pausa. Perfecto. Tercer y último bloque de Chat Económico. Veníamos analizando con Ricardo un poco los procesos económicos que se habían dado con algunas crisis en la década del 70, en la década del 80, a principios de la década del 90, con esas hiperinflaciones que tuvimos, que por cierto fue más de una en la Argentina. Y el tema que intentaba un poco mencionar al respecto es que Argentina viene con un proceso inflacionario importante. En el mes de agosto tuvimos un 2,5 según el IPC. Ya se estima desde el punto de vista oficial que probablemente septiembre cierre con un 3% o quizás un poco más. Y esto genera cierta preocupación porque los precios están muy controlados, muy contenidos en la Argentina. La pregunta para Ricardo es si esto es peligroso. Yo diría, la inflación es artificial y eso genera, yo uso otros mecanismos para controlar. Por ejemplo, aproximadamente el gasto en dólares está subiendo un 50% sobre el 2019. Usted ahí se da cuenta que vamos a un problema. Y quiero enfatizar algo. En el 75 lo que ocurrió en realidad fue que cambió el régimen de inflación. Desde el 75 al 90 tuvimos una inflación de 3 dígitos, de los cuales el primero no era la unidad. Ese fue el cambio grande, un cambio que nos costó a los argentinos un periodo de 15 años muy malo, muy difícil de manejar la economía en esas circunstancias. Y en la segunda hiper nos obligó a un programa de reformas estructurales muy profundas, como fue la convertibilidad, porque no se podía vivir en hiperinflación. Por eso, mi temor en este momento es que no se reconocen en su verdadera magnitud los problemas. Se los niega, se los esconde, se los adjudica a chivos expiatorios. Y acá en realidad lo que le falta a la Argentina es un programa importante de orden económico, de reformas estructurales, que pongan en caja nuestro funcionamiento económico. En ese sentido va a haber una oportunidad, que es el acuerdo con los organismos multilaterales y con el Club de París. Ahí, que yo creo que el gobierno debió haberlo hecho en febrero, abril de este año, eso nos hubiera evitado esta sensación de incertidumbre, pero yo creo que inmediatamente después de la elección hay que poner sobre la mesa este programa, que no puede estar basado en el presupuesto que presentó el ministro Guzmán. El presupuesto que presentó el ministro Guzmán es un presupuesto que tiene supuestos de endeudamiento con los organismos multilaterales y con el mercado de capitales argentino que no son viables, no son consistentes, no hay ninguna posibilidad que eso que se propone pueda llevarse adelante. Por eso yo creo que la mejor solución para la economía argentina son dos. El primero, acelerar el ritmo de vacunación, porque cuando lleguemos al 70% de doble vacuna para toda la población, habremos bajado sustancialmente el riesgo de una recidiva del virus, que es muy central para que se reanime la actividad económica a toda marcha, y sobre todo una cosa a la que yo le atribuyo una enorme importancia, que es un surgimiento enorme del turismo receptivo. Y en segundo lugar, eso va a permitir desarmar alguna de las visiones tremendistas que tienen como base y sustento estos episodios históricos. Por eso los conté, claro, para que no le escapemos más a la realidad. Necesitamos hacer un programa
serio y consistente, vamos a recibir apoyo internacional, la economía argentina tiene oportunidades formidables por delante, pero tiene que evitar esos programas de carácter fantasioso al cual afecta nuestra dirigencia. La idea de que alguien nos va a prestar, por ejemplo, para el año que viene están pensando que nos van a prestar 23.000 millones de dólares. Yo creo que ni ebrio ni dormido nos van a prestar esa cantidad. Y si usted saca eso, empieza a verse con toda claridad la fragilidad que tenemos. Eso no puede ser. El crecimiento argentino tiene que ser con orden fiscal en base a exportaciones, inversión y creación de empleo privado. Ese es el mecanismo de acumulación, ese es el único camino viable. Por ese camino Argentina tiene una inmensa oportunidad. No la tiene si insiste en políticas fantasiosas que desconocen nuestra realidad. Sí, de hecho es un poco lo que nos están solicitando los organismos internacionales, es decir, ciertos lineamientos, cierta prudencia fiscal, etcétera. Es lo que cualquier organismo acreedor internacional nos exigiría para llegar a un acuerdo. Sí, no solo a nosotros, a todos los países del mundo, porque muchas veces se compara en la polémica con Mendiguren, por ejemplo, él comparaba con Alemania, pero que nosotros no tenemos el crédito que tiene Alemania, ni la moneda que tiene Alemania. Si tuviéramos el crédito y la moneda que tiene Alemania, nuestro margen de maniobra sería enorme. Pero no lo tenemos eso disponible. Eso se logra con mucha reputación, con mucha disciplina, con muchos años de haber hecho bien los deberes. Es decir, nosotros tenemos en nuestro pasivo, nos guste o no nos guste, 9 default y 5 veces que confiscamos los depósitos. Es lógico que en la Argentina haya mucha desconfianza, por eso yo diría que usando el Nuevo Testamento, los argentinos quieren como Tomás meter la mano en la herida. Acá el programa tiene que ser muy sensato, pero no para los de afuera, para los de adentro, que es el tema más importante que tenemos que superar. Es muy bueno un poco todo esto porque viene en sintonía a lo que se venía hablando incluso días previos a las PASO, si Argentina iba a pagarle con los derechos especiales de giro al Fondo Monetario Internacional, si iba a lograr un acuerdo antes de las elecciones de noviembre, pero está claro que sería sumamente beneficioso para la Argentina internacionalmente poder ubicarse desde otro punto de vista, poder cerrar con los organismos internacionales y evitar las disputas internas dentro del Mercosur, primero con Uruguay y ahora con Brasil. Ahí se arregla todo enseguida, porque todo el mundo va a ver a dónde vamos. A ver, nosotros tenemos un dólar oficial que es la mitad del dólar libre. Le ponemos un impuesto país del 30%. Los brasileños se enojan porque le ponemos un impuesto a los que van a Brasil de 30%. Quieren poner un impuesto a los que vienen para acá. Todo es un disparate. Si unificamos el tipo de cambio, se acaban todas estas cosas. No hay ningún país que tiene un tipo de cambio de 200 para algunos bienes y de 60 para otros. Eso no es razonable. No, a mí a veces hay momentos que me parece que vivo en un país de gente díscola y fantasiosa. Y tenemos que ir a la sensatez, actuar con sensatez, con razonabilidad, enfrentar los problemas, resolverlos, y las oportunidades de crecimiento son magníficas. Muchas de las cosas que nosotros tenemos están creando una oportunidad como yo nunca vi, pero para eso hay que poner un mínimo orden. Tal cual, Ricardo. Me quedo con esta última parte. Tenemos una oportunidad increíble, pero hay que poner las cosas en orden. Se nos acabó el tiempo del programa. Nuevamente, muy agradecido desde la Universidad Nacional de Cuyo con la entrevista del día de la fecha y no faltará oportunidad para que volvamos a conversar. Un gusto de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hablábamos con Ricardo López Murphy sobre la realidad económica argentina pospaso con todas estas medidas que ha venido anunciando el gobierno nacional. Fundamentalmente, ¿qué puede llegar a pasar incluso
con estas medidas, si van a tener el impacto deseado, si pueden comprometer todavía la economía mucho más y fundamentalmente, como bien él decía, hacia dónde debemos ir, por dónde nos debemos encaminar para que realmente y por una vez por todas la economía argentina prospere como debe ser. Tenemos una oportunidad histórica, ojalá estemos a la altura y no la desaprovechemos. Esto ha sido todo por hoy, como siempre, agradecido desde Señalú y será hasta la semana que viene.